Nos acompaña el abogado Lino de la Barrera. Él es gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de Miraflores. Lo hemos llamado, ustedes, si es que nos siguen todos los días, han visto, aquí han venido gente, dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, indignadísimos, y también ha venido el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, el doctor José Espantoso. Entonces, ambos sectores se quejan que en algunos municipios, no habla solo de uno, les están poniendo trabas de un momento a otro a las construcciones en esas jurisdicciones, y particularmente en Miraflores la situación va de tal manera que incluso los trabajadores en construcción civil han tenido que movilizarse y el otro día casi se meten incluso a la municipalidad. Así que con el doctor Lino de la Barrera, seguramente gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de Miraflores, además abogado, magíster en gestión pública, vamos a entender bien el panorama. Ayer, en un programa de televisión dominical, hemos visto manifestantes, vecinos de Miraflores movilizándose en contra del defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, porque él estaría coludido con algunas inmobiliarias para permitir construcciones que no corresponden en la jurisdicción. Doctor de la Barrera, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A ver si usted nos explica este asunto. Mire usted, Miraflores y los vecinos de Miraflores en general se han manifestado mayoritariamente en contra de estas construcciones. Y no se trata de... ¿De qué construcciones? Construcciones de vivienda de interés social. ¿Por qué? Como usted imaginará, Miraflores es uno de los distritos con el metro cuadrado más caro de Lima. Indudablemente pensar que puedo hacer una vivienda de interés social, auspiciada, promovida, subvencionada por el Estado peruano en un distrito que tiene un metro cuadrado tan caro, resulta ser un absurdo. Claro, una incoherencia. Una incoherencia completa. ¿Por qué? Primero, ¿Por qué? Primero porque está condenando a esas personas que adquieran esos inmuebles a comprar un microdepartamento, porque claro, para calzar en el valor económico que subvenciona el Estado, tienen que reducir el tamaño. Bueno, pero eso ya es problema de la familia. Es que sí es un problema. Y sí es un problema porque esa persona que viva en un microdepartamento va a desarrollar sus actividades normales en los exteriores, porque es natural. Y esto tiene un impacto clarísimo en la cantidad de parques y en el uso intensivo que tenemos de nuestros parques. Número uno. Número dos, el esquema constructivo de la vivienda de interés social prevé que debe existir estacionamientos de bicicleta, pero debe haber un estacionamiento de vehículo por cada 3 departamentos. Quiere decir eso que aspiracionalmente quien desee luego tener un carro, lo va a terminar estacionando en un parque. Y 3, que es lo más grave de todo, las redes de agua y desagüe del distrito han colapsado. ¿Por qué? Porque donde deberían haber, imaginemos, 40 departamentos, se han construido moles de 252 departamentos. Obviamente no hay red de agua y desagüe que aguante una cosa de esta naturaleza. Entonces el vecino de Miraflores, que es aquel a quien no se está defendiendo y que el municipio ha levantado la bandera para defender, dice, un momentito, vamos a ver por qué es que me quieren construir en este lugar. Miraflores tiene 9 kilómetros cuadrados. Acaba usted de hablar del aeropuerto Jorge Chávez. El tamaño de Miraflores es más pequeño que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué todos, de manera mágica, quieren construir edificios gigantes en Miraflores? Pero el problema son las viviendas de interés social. El problema entiendo, salvo que me corrija, que ya de hace años hay edificios grandes, pero no de estas alturas. Le cuento un poco la historia. Nosotros, como Miraflores, tenemos un plan urbano. Miraflores tiene alturas permitidas. ¿Qué pasó? El Ministerio de Vivienda y Construcción sacó un decreto supremo que decía: puedes construir estas viviendas de interés social en cualquier lugar de la ciudad.
te voy a permitir que hagas departamentos más pequeñitos y alturas mayores a las que te permita cualquier distrito. Quiere decir esto que se fueron encima de las facultades que tenían las municipalidades y ya en el año 2021, con una resolución del Tribunal Constitucional, se le dijo, una resolución que fue producto de una acción de Lima con San Isidro, señores, el tema de zonificación es un asunto de la municipalidad, no tuyo. Correcto, no hay constructor que haya ido a Miraflores que no supiese ese tema. Era un asunto del distrito y a pesar de eso, entraron por la ventana con proyectos con unas alturas mayores a las permitidas. Pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por supuesto, del año 2021. En el año 2023 el Tribunal Constitucional se vuelve a manifestar ahora con una acción entre Lima y Barranco contra el Ministerio de Vivienda y le dice, un momentito, tu Ministerio de Vivienda tienes el perfecto derecho de promover la vivienda de interés social, pero la zonificación, las alturas dependen de lo que diga la municipalidad. Claro. Correcto. Normal. Entonces, ¿qué ha hecho Miraflores? Como la resolución del Tribunal Constitucional del año 2023 le dice, yo no me puedo pronunciar para que tú declares la nulidad de todos los proyectos que se hayan hecho violentando estas normas de alturas y zonificación, pero te toca a ti, Miraflores, revisar caso por caso. A Miraflores, a San Isidro, a todos. Caso por caso. Caso por caso, sin vulnerar los derechos de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los que compraron. ¿Correcto? Entonces nosotros hicimos un análisis de todas las obras y ahí viene la primera falacia de los señores constructores. Miraflores ha paralizado 100 obras de construcción. El defensor del pueblo ya se pasó porque dice que son 400. En toda la historia de Miraflores jamás han habido 400 obras juntas. Nunca. Y 100, peor aún. Mire usted, ¿sabe cuántas obras están paralizadas? 5. En Miraflores. 5. 8 proyectos, de los cuales de esos 8 hay 5 que estaban ya levantándose, que están paralizados. Todas estas obras han tomado el camino de ir por la vía judicial porque hemos seguido un procedimiento administrativo. Entonces, claro, ¿a qué el defensor del pueblo se mete? Mi cuestionamiento es, ¿por qué paralizar las obras? ¿Por qué no desde un comienzo decir, no puedes construir Porque acá? El tema... ¿Por qué si ya están construyendo, le cortas? Muy sencillo. Las obras ya estaban levantándose cuando ha salido la resolución del Tribunal Constitucional. Ya estaban levantándose. O sea, ya estaban en obra, ya estaban con 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Hay proyectos que estaban en... Mire usted, en lugares donde se permitían 7 pisos, se están levantando 21, 22 pisos. Usted se imagina que al lado de su casa, usted que ha comprado una propiedad que tiene un valor económico y de repente se despierta y resulta que su vecino vendió su propiedad y le levantan una mole de 25 pisos con 250 unidades inmobiliarias al costado. ¿Usted imagina el impacto que va a tener eso en el vecindario? En la depreciación económica del valor de su casa, porque claro, su casa ya no va a valer lo mismo. Se deprecia. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Miraflores es levantar la bandera de aquel a quien no están mirando, y es el vecino. Ese vecino que se está viendo afectado por una decisión arbitraria del Ejecutivo que no está metido en el mundo municipal. Estoy de acuerdo en todo, solamente que no me cuadre el hecho de que ya estoy construyendo, ya estoy invirtiendo, los trabajadores ya están desarrollando su trabajo, las familias ya están, digamos, ordenándose en la idea de mudarse, etcétera, etcétera, y les paralizo. Mire usted, nosotros hemos paralizado previamente habiendo conversado. ¿Qué cosa hemos dicho nosotros a los señores constructores? ¿Qué hemos dicho a los señores constructores? Señores, modifiquen sus proyectos a las alturas que Miraflores permite. ¿Correcto? Si usted tenía que hacer 25, quería hacer 25 pisos, en ese lugar se permiten 16. ¿Cuál ha sido la versión de los señores constructores? No, yo ya vendí. Y como ya vendí, entonces no puedo hacer nada. ¿Qué podría hacer o no? Seguramente que claro, sí. podría. ¿Y por qué el vecino de Miraflores tiene que soportar el afán rentista de alguien que vendió en 25 pisos? Porque tenía en ese momento la licencia para hacerlo. No, señor. Lo que tenía era una autorización que se dio tenía la autorización violentando las normas de alturas y zonificación conforme ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso es lo que tenía. Entonces, basado en eso, nosotros hemos hecho una revisión de los proyectos. Es más, le cuento algo que es importante. Nosotros tenemos aproximadamente... Porque han dicho que algunas obras paralizadas ya las han, digamos, por eso le digo, continuado. A eso iba a decirle.
Tenemos aproximadamente 140 obras en ejecución en este momento en el distrito. ¿Ya? Y son solo 5 paralizadas. ¿Ya? ¿Por qué los otros 135 siguen trabajando? Sí. Porque respetan las reglas del distrito. ¿Por qué este afán de los señores inmobiliarios de quererle meter una mole gigante donde no debe estar? ¿Es cierto eso de la comisión para poder continuar con la obra? Falso, completamente falso. Y le cuento por qué. Vuelvo un poco a la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa nos dice? Resuelve el caso de aquellos que se declararon en nulidad sin tratar de afectar a terceros. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Lo explico en 3 palabras sencillas. La medida que genera el que yo declare una obra como ilegal es aplicarle una multa y hacer una medida correctiva. ¿Cuál es la medida correctiva? Demoler. ¿Qué tendría que haber hecho el distrito con esa obra que en lugar de tener 7 pisos tiene 21? Demoler todos los pisos de diferencia. No le entendí. ¿Demoler o pagar la multa? No, son 2 cosas diferentes. La multa es la sanción por la infracción cometida. Ya, pero La medida correctiva, Sí. que es lo que busca que se vuelva al estado anterior, es demoler todo lo que se ha hecho de más. la multa es lo que están considerando como comisión. No, señor, Ellos. quiero explicarle, déjeme terminar para explicarle. La multa es una sanción, la multa es el 4 UITs, ¿de acuerdo? Y la medida correctiva, que está establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en la Ley Orgánica de Municipalidades, es la demolición de lo que se haya levantado violentando la ley. Lo que hicimos fue sacar un decreto de alcaldía donde nosotros le decimos al constructor, mira tú, entiendo que ya vendiste, entiendo que hay gente que te ha comprado. Entonces, si tú deseas voluntariamente sustituir la medida de demolición por una compensación a toda la zona donde estás impactando con tu edificio, yo te lo voy a aceptar. ¿Y cómo sería la compensación? Es una compensación basada en ¿qué? En el número de pisos que está construyendo de más, en el número de estacionamientos que no tiene y en el impacto que tiene en la zona ¿Cómo se colindante. materializa esa compensación? Obras específicas, alumbrado, mejora de pista, mejora de veredas, o le das al municipio el dinero y el dinero es ejecutado en esa zona Ahí específica. está, le das al municipio el dinero. Para que el municipio ejecute en el cuadrado donde está ese inmueble la obra. ¿De cuánto estamos hablando? Dependía de se estableció en el decreto de alcaldía una fórmula polinómica, donde decías cuántos estacionamientos de menos Eso tienes. es lo que ellos perciben como una comisión que les Está cobran. mal, pues. Primero, porque es un acto voluntario. Segundo, porque nadie los obligó. Es más, le Un cuento... acto voluntario, pero que si no lo hacen, pues No, señor. Le cuento porque todos se han ido al Poder Judicial. ¿Y dónde está entonces la presión? ¿Dónde está la comisión? Si todos se han ido al Poder Judicial, entonces ya tomaron su camino. ¿De qué se quejan entonces? muy bien. ¿Y el defensor del pueblo, dónde está el problema del defensor? Porque los vecinos protestan contra el defensor. Es que eso es lo más extraño del mundo. El defensor del pueblo ha tomado la decisión de ponerse al lado equivocado de la mesa. Porque él, lejos de defender a los vecinos que están viéndose invadidos por aquel afán rentista del constructor que le quiere clavar una mole gigante, se ha puesto del lado de ellos y nos manda una acción de inconstitucionalidad respecto de una de las ordenanzas que ha emitido Miraflores. O sea, es rarísimo que habiendo un país que se está cayendo a pedazos, que tiene miles de temas de carácter constitucional en cola, de repente el defensor se ilumina una mañana y se le ocurre presentarnos una acción contra un tema comercial que además ya está judicializado. Claro, y entiendo que las ordenanzas están basadas en las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero por supuesto, y entonces qué bueno que el defensor del pueblo, como insisto, se iluminó una mañana y dijo, vamos a ir por la legalidad. Oye, ¿qué está pasando en San Juan del Lurigancho? ¿Qué está pasando en el interior del país? ¿Qué pasa con la minería ilegal? No, él tiene que atacar a Miraflores porque tiene un problema comercial con las inmobiliarias. Es más, le voy a decir ¿Tiene algo. qué, dice? ¿Tiene qué? Tiene que atacar al distrito porque ¿Por tiene qué? un problema con quién, con las inmobiliarias. ¿Tiene qué cosa con las inmobiliarias? Tiene que atacar al distrito porque el distrito está poniendo un paralelo a las inmobiliarias. Ya, ¿pero Entonces, qué tiene que ver el defensor del pueblo con las inmobiliarias? eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué tiene que ver? Y justamente eso venía mi argumento. Es sumamente extraño que la demanda que ha presentado el señor defensor del pueblo tenga un extraño, y digo extraño entre comillas parecido, con el informe legal
que Miraflores recibió de un importantísimo estudio de abogados que asesora al gremio inmobiliario. ¿Por qué? Entonces uno se pregunta, algo no está bien. ¿Correcto? Las inmobiliarias están aceitando al defensor. No puedo decirlo yo. Lo que yo digo es que esas coincidencias, como dijo una vez un político, las coincidencias en política no existen. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolver? A ver, el problema ya tiene una solución. Miraflores está defendiendo el interés de los vecinos, los señores inmobiliarios han decidido ir al Poder Judicial y nosotros vamos a ser respetuosos de las instituciones. Si el Poder Judicial nos dice que tienen que seguir, ya pusimos nosotros carteles diciendo las obras están reiniciándose por decisión del Poder Judicial, no porque nosotros querramos. Y respetaremos eso, haremos toda la pelea, iremos al Tribunal Constitucional, le demostraremos al señor defensor del pueblo que está violentando la Constitución al ponerse del lado equivocado y haremos todo lo que el distrito de Miraflores necesita, defensa de sus vecinos a quienes está invisibilizando, porque se está negándole el derecho de hacer respetar aquello por lo cual ellos se fueron a vivir a Miraflores, vivir en tranquilidad. Muy bien. Ha sido muy amable, señor de la Gracias, Barrera. señor. Muchas gracias. Ha sido Lino de la Barrera. Vamos a la pausa y regresamos con el proclamado decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo.